Muy bien, vamos a comenzar nuestra reunión, así que si pueden ponerse de pie donde están, genial. Acá vamos a estar de pie cantando. Adelante. Casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás, vencerás. Que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Serás que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Sobre la roca, levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca y vencerás. Que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate sobre la roca que es Jesús. Sobre la roca, levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca y vencerás. Que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, iglesia, sobre la roca que es Jesús. Vamos a cantar, soy un soldado, perdido 106. Soy un Soldado de mi Dios, en el campo de batalla. Soy un soldado de mi Dios, en el campo de batalla. Soy un soldado de mi Dios, en el campo de batalla, trayendo almas para Cristo. Voy cumpliendo mi gran misión, trayendo almas para Cristo. Voy cumpliendo mi gran misión. Espada en mi mano y justicia en el corazón. Llevo una espada en mi mano y justicia en el corazón. Llevo una espada en mi mano y justicia en el corazón, trayendo almas para Cristo. Voy cumpliendo mi gran misión, trayendo almas para Cristo. Voy cumpliendo mi gran misión. La muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Tengo almas para Cristo. Voy cumpliendo mi gran misión. Haciendo almas para Cristo, voy cumpliendo mi gran misión, haciendo almas para Cristo, voy cumpliendo mi gran misión. Bueno, vamos a sentarnos. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra lección. Bienvenidos todos.
Y vamos a empezar con una oración, así que por favor acompáñenme a que oremos juntos. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos tantas gracias por esta noche, gracias por esta hermosa lluvia, Padre, que seguro es algo muy bueno para la tierra, para el lugar, Señor, nos refresca. Y Padre, te agradezco por mis hermanos que están acá reunidos, por los que están por el Zoom. Padre, te pedimos que estés en control de este tiempo, Padre, que nos hables, que sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más íntimo de nuestra mente, del corazón, que nos transforme, que nos instruya, que nos corrija, que nos eduque y que nos enseñe. Dios, te pedimos que estés en control de este tiempo, Señor. Lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Te suplico, Señor, te oramos por todos aquellos que están en necesidad, bajo una circunstancia difícil, algún problema familiar, económico, y también para aquellos que están con salud delicada, Señor. Por favor, quédate con cada uno de ellos. Y Padre, por favor, fortalece a tu iglesia en San Martín. Únenos, Señor. Permite que podamos conectar y ayudarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos alabarte, que podemos venir acá a escuchar de tu palabra, Señor. Y te oramos, Padre, para que también estés con las otras iglesias y las iglesias alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces, queridos hermanos, querida familia, y seguimos, recuerden, seguimos con nuestra estudio de la carta de Timoteo, así que traen sus notas porque ya saben que les voy a preguntar, ¿qué vimos? ¿Qué vimos en el capítulo 1, versículos del 12 al 20? Advertencia de malas enseñanzas. ¿Qué más? A ver, ¿qué se acuerdan? Acá en el chat están poniendo. Soldado y marinero, muy bien. Pablo habló de un término náutico, ¿no? Hablábamos de que podemos naufragar en nuestra fe. Cristo es tu fortaleza, muy bien. Que Jesús es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Ok, verdades universales. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a dar estos puntos como manera de repaso. Así que bueno, el primero de ellos es, busquemos que nuestra fortaleza sea Cristo. Nada ni nadie más. ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo. Veíamos también que por misericordia y gracia de Dios estamos acá. No por nuestras fuerzas, no por nuestros dones, atributos, lo que fuera, no. Nosotros estamos acá por la gracia y por la misericordia de Dios que nos rescató. No hay otra razón. No merecemos. Nuestro destino era la muerte. Es gracia de Dios. Bueno, vimos también que el mensaje del Evangelio y de toda la Biblia en realidad es digno de crédito, es digno de confianza. No es algo falso, no es una historia inventada. Hay evidencias textuales, arqueológicas, históricas, hay evidencias extrabíblicas y podemos confiar plenamente en la Biblia. De hecho, algunos de los que estamos acá en San Martín tomamos el curso de apologética, estuvimos viendo algunos datos de esto y de hecho la graduación fue el domingo pasado, así que yo escuché algunos nombres. De acá de San Martín estuvo Alexis, así que también démosle un fuerte aplauso a Alexis que se graduó. Y por allá por el Zoom estuvo Pablo dentro del curso. Y bueno, yo también estudié. Así que, bueno, veíamos también que Cristo realmente existió. Cristo vino al mundo, es decir, Dios hecho hombre, hecho carne, y murió en la cruz y resucitó al tercer día. El gran poder del Evangelio. No es una historia inventada por los judíos, sino que nuestra fe es real. Veíamos también que la vida cristiana se parece a librar una batalla
o dirigir un barco. El término náutico que puso Pablo nos da esta idea en general, así que vale la pena pelear por él. Sigamos peleando esta batalla. Y cuando creyentes naufragaron en su fe y abandonaron lo sagrado, regresan al poder de Satanás. Vimos que nosotros somos los capitanes de nuestro barco y tenemos que tener mucho cuidado que no se nos hunda. Va a haber tormentas, va a haber situaciones, va a haber cosas, pero nuestra fe no puede naufragar. Así que veíamos el ejemplo que cuando alguien se va de la fe, Satanás se pone contento, ¿no? Pero a la vez también va a querer venganza. Ah, ¿no? Te fuiste, ahora regresas, la vas a pagar más. Veíamos eso, ¿no? Y así es, hermanos que deciden dejar su fe, ir al mundo a experimentar, a vivir, sufren el daño, ¿no? Yo les voy a compartir algo, ahora que yo sí, como les comentaba ayer, se hizo su limpieza. Hablábamos después con el doctor y el doctor nos decía que muy probablemente tenga hongos o se le haya formado un hongo. Y nos decía que como él la vez pasada limpió todo por dentro, que entonces por ahí dio oportunidad, o sea, como antes tenía todo tapado, el hongo no se apareció tanto, porque no podía crecer, o sea, estaba todo inhabilitado. Pero dice quizá que ahora que limpió, entonces el hongo empezó a salir, ¿no? Y yo de pronto, o sea, lo escuchaba y yo recordé en nuestra clase, dije, es verdad, o sea, Dios nos limpia, Dios nos purifica, Dios nos hace santos. Y nos vamos al mundo y entonces vuelve a crecer y dice, y vuelve a crecer más. Se hace exponencial el pecado en nuestra vida. Y decía, bueno, yo no se lo dije, ¿no? Pero yo fue algo que pensé, dije, es verdad, ¿no? Dios creó nuestro cuerpo y ahora el ver este ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es el capítulo número 2. El capítulo número 2 de la primera carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Y ese es el tema de esta sección, del capítulo 2. Él quiere que todos se salven. ¿Quién? ¿Quién él quiere que todos se salven? ¿Quién? Dios, exactamente. Dios quiere que todos se salven y lo veremos ahorita más adelante. Bueno, recuerden la serie Peleando la Buena Batalla. Vamos a leer 1 Timoteo 2 del 1 al 4 y dice así: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Así que por eso el título, perdón, voy a agarrar mis lentes, por eso el título que veíamos, Él quiere que todos se salven. Así que vamos al que sigue. Dice así que recomiendo, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué alguien diría así que? Es porque está hablando del momento anterior. ¿Cuál era el momento anterior? La disciplina aplicada a Himeneo y Alejandro, ¿se acuerdan? Eran personas que se habían portado muy mal. Entonces, está hablando de eso y después empieza esto. Así que recomiendo, es decir, no hagan eso que les pasó a ellos. Y les doy estas recomendaciones. Y empieza diciendo, hagan plegarias. Así que ante semejante peligro que podemos caer como Himeneo y Alejandro, dice, hagan plegarias. ¿Qué son las plegarias? Son peticiones a Dios basadas en una gran necesidad que sentimos en el corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque no es la misma que orar. Cuando oramos por todo, agradecemos, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero una plegaria es en específico cuando hay una necesidad muy grande en nuestras vidas. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación, puede ser un problema, algo en específico. Entonces hacemos las plegarias. Esto es esta palabra. Es tanta la necesidad que tu oración cambia y fluye algo dentro más. Bueno, la oración, todo tipo de oraciones, vemos en el Nuevo Testamento diferentes tipos de oraciones que hay, intercesión, oración hacia Dios, oración de otras cosas.
Y bueno, después vemos acá súplicas, ¿no? Súplicas también se traduce como intercesiones. Cuando Cristo ora por los creyentes, por ejemplo, o cuando nosotros intercedemos por nuestros hermanos y por otras personas. Y después dice acá, acciones de gracias, ¿no? Y aquí habla de algo muy importante que debemos de tener en nuestra oración. Necesitamos gratitud. Esa es la primer gran motivación al orar, agradecer a Dios. Está bien pedir, pero que primeramente, antes de todo, podamos darle gracias a Dios. Toda nuestra oración debe ser movida o debe de fluir a través de nuestra gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque si perdemos este enfoque, de pronto vamos a tener una idea de que Dios puede llegar a ser el que nos cumple nuestros deseos, ¿no? Como un genio de una lámpara, que yo voy a Él y le digo, bueno, dame esto, esto y esto y esto, y podemos llegar a tener esa tendencia. O creemos que solamente hablamos con Dios para pedirle. No debe ser así. Nuestra relación con Dios es en todas las áreas, basada en la gratitud. Y no olvidemos, también el ser agradecidos nos ayuda o evita que crezca amargura en nuestras vidas. Porque de pronto decimos, bueno, pues estoy con Dios y estoy sufriendo esto, estoy viviendo esto. ¿Por qué? Y nos olvidamos. Y cuando somos agradecidos constantemente, entonces evitamos que no andemos amargados en nuestra vida cristiana. Bueno, algunos estudiosos hablan, ¿no? Es interesante porque dice acá, mencionan la secuencia de sentirse insuficiente, es decir, una condición que debemos de tener nosotros. Por eso hacemos las plegarias, porque no soy suficiente, porque reconozco que es Dios el que tiene el poder. La devoción profunda, que es la oración, la conexión que tenemos con Dios, que no solamente es pedir, sino una relación profunda, y la confianza como niños en Dios, es decir, las intercesiones, ¿no? Todo motivado por la gratitud. Entonces es lo que algunos estudiosos hablan de, bueno, ¿por qué dice esto en específico Pablo? Y es porque es todo un conjunto. Bueno, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos experimentando esta secuencia que nos está hablando Pablo? Si no, creo que necesitamos entonces disciplinarnos para que podamos nosotros conectarnos con Dios. Cuando dejamos de orar, créanme, cuando he dejado de orar, es cuando sale o empieza a salir nuevamente esa naturaleza y se nota. Todos te dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿No? Te dicen, ¿no? No, falta. Y eso nos ayuda a darnos cuenta que estamos muriendo por dentro. No podemos dejar que eso continúe en nuestra vida. Bueno, ahora los versículos del 2 al 4 habla de un tema muy importante y sobre todo ahora, en esta época de la... ¿Por qué? ¿Qué se avecinan ahora? Elecciones, ¿verdad? Vienen las elecciones. Bueno, dice acá la escritura que hay un fuerte énfasis a orar por los gobernantes y en realidad por todas las autoridades. Saben, orar por los gobernantes era algo común para los judíos. Era algo que se practicaba con los judíos. Pero los romanos también se dedicaban a adorar al emperador. ¿Se acuerdan que por eso, como inicia la carta, Pablo dice, ¿quién es nuestro Señor? Es Jesús Dios, es Dios Jesús, ¿se acuerdan? Y yo les decía, porque también se les decía así al emperador. Bueno, acá también está él reforzando algo, diciendo que necesitamos nosotros orar por ellos y adorar a Dios primeramente, ¿no? Bueno, lo que hicieron estas personas entonces es que al ellos adorar, o perdón, más bien, al ellos tener esta conexión con el emperador, los romanos permitieron llevar la religión de una manera, digamos, fluida, ¿no? Y entonces permitieron que la religión pudiera hacerse adecuadamente, ¿no? Para los judíos.
porque dijeron, bueno, si tú vas a orar en las sinagogas por los gobernantes romanos, entonces yo te voy a dar permiso de que estés. Y entonces lo que nos pide Pablo es ir un paso más allá. Y por eso les dice a los cristianos, necesitan ustedes orar por las autoridades. Qué importante es esto. Y dice aquí la escritura, ¿para qué orar por ellos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante orar por las autoridades? Para que al país le vaya bien. Por seguridad. Así es, ¿no? Dice acá la escritura que para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y una vida digna. Es decir, que Pablo pedía algo con mucho sentido común. Orar por las autoridades para que gobernaran en paz y para que también la iglesia pudiera disfrutar ¿de qué? De tranquilidad, de una vida digna. Gracias a Dios, estamos en un país donde se nos permite reunirnos, donde podemos hablar e invitar a otros, compartir el evangelio, pero hay lugares en los que no. Hay lugares en los que reprimen eso, en los que castigan, encarcelan y torturan, en los que asesinan. Han habido hermanos en Medio Oriente que han sido desaparecidos, que han muerto. Por eso debemos de orar. Los cristianos no debemos seguir los patrones del mundo. ¿Cuáles son los patrones del mundo, respecto a las autoridades? Desprecio. ¿Qué más? Burlas, ¿no? Exigimos, peleamos, criticamos y hasta odiamos. Nos amargamos. Pero dice acá que cuando nosotros hacemos esto, agradamos a Dios. Esto es algo bueno, esto es algo que le gusta. Y cuando un discípulo, un cristiano, empieza a criticar, empieza a hablar mal, empieza a promover burlas, es algo vergonzoso. No es algo que Dios quiera que nosotros hagamos. Lo que Dios quiere que hagamos es que nosotros oremos, que nosotros confiemos. Hay escrituras que hablan acerca de quién pone la autoridad. Es Dios el que pone la autoridad. Y nosotros necesitamos confiar en eso también. Orar. De nada sirve criticar. De nada sirve señalar. ¿Qué ganamos? Empezamos a sembrar cosas negativas en el corazón. Mejor oremos, seamos espirituales, portémonos como cristianos, como discípulos, llevados por el Espíritu Santo. Bueno, dice acá el versículo 3 que necesitamos nosotros reconocer que eso es bueno y agradable a Dios. A Él le agrada cuando nosotros oramos por ellos. Así que inclúyelos en tus oraciones y más en estos tiempos. No sabemos qué va a pasar. La vez pasada se devaluó la moneda, ¿no? Horrible, tras las pasos. Ahora no sabemos qué vaya a pasar. Pero lo que sí sabemos es que necesitamos orar. Orar. Cuando escuches que alguien empieza a hablar mal, dile, hermano, hermana, vamos a orar. Vamos a orar por ellos. Esto es lo mejor que podemos hacer. No hacer propaganda. Cada uno resérvese sus comentarios. Y mejor oremos. Bueno, dice acá el versículo 4, el corazón de Dios, fíjate lo que dice, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto es algo que nos hace ver el motivo de Dios a través de esto, a través de la oración. Él quiere que todos sean salvos. Así que no solamente es porque tengamos paz, porque vivamos bien, porque hagan buenas políticas, porque la economía crezca, porque tengamos un mejor estándar de vida. No solamente es eso, sino que Dios quiere que a ellos se salven. Todos son llamados a ser parte de él. Y necesitan también ellos hacerlo. Imagínate, Pablo viviendo en Roma. ¿Qué hacían los romanos, no? Cuando perseguían, ¿no? Cuando la iglesia tuvo que esparcirse, la iglesia cristiana.
¿Qué hicieron, no? En este gran monumento, en este gran coliseo romano. ¿Qué hacían? Torturaban a los cristianos. Leones se los comían. ¿No? Había una gran persecución. Bueno, ¿quién más que ellos diciendo oremos? Ahora nosotros no estamos viviendo así. No tenemos que irnos a lugares escondidos. No nos están cazando. No nos están matando. Y a ellos sí. Y aún así ellos diciendo oremos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos poner en práctica esto? ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser íntegros en esto? Sigamos compartiendo el evangelio. Bueno, avancemos. Dice acá, vamos a leer del 5 al 7, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Fíjate, está hablando Pablo, ¿no? Y es impresionante cómo él dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Está reforzando, está asegurando. Esto es verdad. Nadie más fuera de Jesús nos puede llevar. No todos los caminos llevan a Dios. No es cierto, eso es mentira. Únicamente Jesús puede llevarnos a Dios. Así que necesitamos conocer a Jesús, caminar con Él. Y entonces un día Él vendrá por nosotros. Nos llevará con Él. Nos está preparando un hogar y viviremos con Él por la eternidad. No hay nadie que pueda ser mediador entre Dios y el hombre. Importante está diciendo acá esto, ¿no? También nos dice que Pablo fue nombrado heraldo y apóstol y servía como maestro para los gentiles. Importante, ¿por qué dice esto? Es un antecedente a lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero él está diciendo, miren, yo tengo la autoridad y no porque yo me la merezca, porque veíamos eso la vez pasada, sino porque porque él ha confiado en mí, veíamos la vez pasada. Dios me ha escogido y es un privilegio servirle. Así que vamos a ver más adelante el por qué dice esto. Dice acá, quiero pues que en todas partes, ¿qué dice? Los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Interesante, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere esta escritura, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los hombres? Dice la escritura que hay dos cosas importantes. La primera, Pablo quería que en todas partes los hombres oren. Creo que eso es algo que no es a veces nuestro fuerte. Dedicarnos a la oración, ¿no? Tener largas jornadas de oración. Y es un fuerte llamado que nos hace, bueno, ustedes necesitan orar. Así que si hombre, ¿no? Te cuesta orar, no eres el único. Y además, a lo largo de la historia vemos que hay una tendencia que el hombre le cueste orar. Pero nos está diciendo la Biblia, ustedes necesitan orar en todas partes. ¿Qué es lo que debe de caracterizar a un hombre? La oración. Que seamos hombres comprometidos con gran devoción a la oración. Dice más adelante también la escritura, dice, la vida de oración debería ser con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Dice otra traducción, sin ira ni discusión. Es algo chistoso, ¿no? Pero usualmente, en lugar de la oración, ¿qué es lo que caracteriza a un hombre? ¿Qué dice? El enojo. ¿O no? A lo mejor estoy diciendo algo que no va. A ver qué dicen por ahí. A ver, las esposas. Tampoco los hombres no se enojan. Dice acá, a ver. ¿No?
Qué interesante, ¿no? Está diciendo acá que si andamos en ira, si andamos en discusiones, en enojos y contiendas, nuestra relación con Dios se ve afectada. No estamos diseñados para enojarnos. Estamos diseñados para hablar con Dios, para conectarnos con Dios. Pero lamentablemente a los hombres se les caracteriza por tener un mal carácter, por enojarse, por explotar. Y uno podría decirse, bueno, ¿qué puedo hacer para no enojarme? Y vemos hoy en día que hay varios centros, ¿no? Que ayudan a controlar la ira, a controlar el enojo, ¿no? ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado, hombres, si no nos hubiéramos enojado? Pero aquí está el secreto, aquí está el antídoto, la cura. ¿Qué hay que hacer para no enojarnos? Orar, orar. Esto es lo que Dios quiere de los hombres en su iglesia, que sean hombres que se dediquen a orar, porque esto nos ayuda a controlar nuestros enojos, evita contiendas entre los hombres, evita discusiones y nos permite tener un corazón puro. Así que, hombres, por favor, si estás batallando con el enojo, necesitas ir de rodillas a Dios. Necesitas ir de rodillas a Dios, pedirle que te cambie, que te transforme. Bueno, y después, ¿qué pasa? Vemos el versículo del 9 al 10. Pablo está exponiendo las necesidades de la iglesia de Éfeso. Así que si te sientes, identificado, te sientes identificado con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ambos géneros tenían sus debilidades. Ambos géneros tenían sus pecados. Dice acá el versículo 9, dice, ahora, dice, mientras los hombres en la iglesia andaban en pleitos, a las mujeres se les pide vestirse como decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué esta instrucción? ¿Cómo interpretarla el día de hoy? ¿Cómo podemos trasladar eso que pasó hace 2000 años a nuestros días? ¿Saben? Necesitamos ir al contexto, porque si no, entonces vamos a errar como muchas denominaciones han errado. Por eso tenemos que estudiar a profundidad la Biblia. Bueno, ¿qué pasaba? Algunas mujeres en el mundo antiguo grecorromano se vestían con ropas costosas y con peinados adornados con oro y piedras preciosas. Bueno, ¿cómo es esto? Se peinaban hacia arriba y entonces en el cabello se incrustaban o ponían adornos de oro, piedras preciosas. ¿Qué pasaría si hoy en día en nuestro servicio llegara alguien así? ¿Qué haríamos? Diríamos, ah, sí, eso es normal. No, realmente, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Estaríamos viendo eso. Estaríamos viendo, ah, ¿cómo le hace? Y a lo mejor nos acercaríamos, le preguntaríamos, ¿no? Oye, ¿y esto? Y además estaría diciendo, mira, traigo oro. Miren, traigo joyas. Traigo cosas preciosas. O sea, eso es lo que estaríamos viendo nosotros. Así que esto era obviamente algo que las mujeres ricas hacían. ¿Por qué? Porque esto atraía a los hombres. Entonces, lo que pasaba era que los hombres se veían atraídos por eso, les llamaba mucho la atención por eso, y las mujeres lo sabían. Y además lo hacían a propósito. Se adornaban a propósito para llamar la atención de ellas, de ellos. Bueno, vemos acá también, ¿no? Que Pablo prohibió esto en la iglesia por el gran motivo que tenían las mujeres. No era un motivo correcto, era un motivo de llamar la atención. También se habían desviado sus motivaciones. En vez de que las hermanas estuvieran enfocadas en adorar a Dios, estaban enfocadas en impresionar a los hombres. En lugar de prepararse para ir a la reunión,
el corazón de voy a ir a cantar, voy a ir a servir, vamos a llegar temprano, a ver qué podemos hacer. Estaban viéndose al espejo, estaban arreglándose para entonces ir, impresionar y que los hombres las vieran y entonces ellas fueran el foco de atención. ¿Qué es lo que nos dice acá la Escritura? Nos dice la Escritura que el llamado entonces es que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que había algo confuso en la iglesia, había un desastre en la iglesia. Y la aplicación de eso hoy en día en nuestras vidas no es prohibir en la iglesia todo tipo de adorno para las mujeres. No por eso vamos a decir, bueno, ya no usen collares, anillos, aretes, o ¿cómo se dice? Sí, aretes, argollas, aros. Ya no es eso, ¿no? No es eso lo que hay que prohibir, ¿no? Tampoco ay, no, si usan pantalón está mal, o tienen que usar faldas largas, ¿no? Y entonces por eso les digo que como muchas denominaciones no han estudiado este pasaje en su contexto, entonces se han ido al extremo de malinterpretar las escrituras y no se fijan en el contexto histórico. La aplicación para nuestros días entonces es, en nuestra iglesia, evitar los excesos y las malas motivaciones. Entonces, hermanas, pónganse a pensar, bueno, ¿me estoy vistiendo así o me estoy arreglando así para algo más? ¿Me estoy enfocando más en esto que en realmente ir y alabar, ir a servir, ir a escuchar, ir a aprender acerca de Dios? O a lo mejor está haciendo motivaciones de jugar con la atención de los hombres. A lo mejor quieres llamar la atención. Entonces lo que dice la Escritura es, ustedes más bien tienen que adornarse de discernimiento, tienen que adornarse de buen juicio, de sentido común. ¿Quieres llamar la atención, hermana? Lleva una vida agradable a Dios, realiza buenas obras y entonces vas a ser una gran mujer a los ojos de cualquier persona. Interesante. Entonces, vemos aquí que para ambos, tanto hombres como mujeres, eh, son cosas que quizás hoy en día también estamos viviendo. Nos podemos sentir identificados con nuestros hermanos en la iglesia en Éfeso. Hermanas, cuidar las motivaciones, cuidar el corazón, evitar excesos y los hombres no enojarse, sino que sean hombres dedicados en la oración. Así que bueno, cuando vivimos reglas religiosas, y lo que pasaba en ese entonces es que hermanas decían, bueno, mira, yo no me maquillo, soy más espiritual. Mira cómo me estoy vistiendo, no llamo la atención, soy más espiritual. Y eso también es un error, que es el otro extremo. Entonces empezar a señalar y a decir, miren, yo soy más. Como los fariseos, que decían que oraban en las esquinas para llamar la atención. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Escritura? Para que dijeran, wow, yo soy bien espiritual. Podemos caer en eso también. Así que lo ideal es tener las motivaciones correctas. No vivir a través de reglas, sino las motivaciones correctas. Bueno, continuamos. Dice acá la Escritura del 11 al 15, ¿no? El último pasaje. Y esto es también muy importante que lo entendamos en la idea original. Vamos a leerlo juntos. Dice, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Leemos esto ahora y decimos, bueno,
¿Cómo interpretamos esto? ¿No? Está fuerte, ¿no? Son cosas que hasta hoy en día hay discusiones y hay argumentos. Bueno, ¿acaso será el deseo de Dios que las hermanas no hablen? ¿No? Interesante, porque en este caso hipotético, imagínense en un tiempo de confraternidad, que las mujeres no hablaran. Y ahora súmale que hay hombres que tampoco hablan, ¿no? Que los hombres están así, se sientan y están así. Entonces la iglesia se convertiría en un lugar silencioso. ¿Será el deseo de Dios que las hermanas hablen? Bueno, veamos el contexto histórico. No saquemos de contexto esto. Porque si no, sería lo mismo. O sea, si vemos el historial que tiene Pablo, decimos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo dice esto? ¿Por qué dice esto Pablo? ¿No? Se contradice con lo anterior o con lo que él estaba viviendo en otros lados. En Hechos vemos tantos ejemplos de mujeres. Es como cuando Jesús dice, vamos, yo te enseño a orar, pero dice, no hagas vanas repeticiones, ¿se acuerdan? Y después enseña el esquema de orar. Entonces dices, bueno, a ver, repito esta oración, pero me estás diciendo que no haga vanas repeticiones. Es exactamente así. Son principios. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a retomar esto, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto? Dice acá, la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, dice la Biblia textual. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, algunas mujeres interrumpían a los hombres. Es decir, que se levantaban, hagan cuenta en un servicio, está Sebastián acá como el domingo pasado, y de pronto alguien se levanta y empieza a interrumpir al que está hablando. O empieza a hacerle preguntas públicas de su vida o de lo que está hablando. ¿Y qué es lo que provocaba esto? Que se rompía toda la armonía, toda la secuencia de lo que uno estaba hablando. Bueno, en los tiempos bíblicos, me refiero a este contexto, las mujeres estaban menos educadas que los hombres. Conocían muy poco de la ciencia, de la filosofía, de la forma de hablar, de impartir un discurso. Es más, ni siquiera las mujeres en el judaísmo estaban educadas en la ley, por ejemplo. Y era algo muy fuerte, porque hoy en día decimos, la Biblia te prohíbe, la Biblia te hace opresión a las mujeres, ¿no? Y es al revés. Lo que vino a hacer Cristo es a levantar a la mujer, a enseñar a la mujer. Antes no. No había oportunidad, ¿no? Un poco como lo que estamos viviendo ahí en el Medio Oriente, ¿no? Que no pueden estudiar, no pueden hacer esto. Bueno, eso hacía la humanidad sin Dios, sin Cristo. Y lo que vino a hacer eso, Jesús fue a rescatar todo eso. Así que es bien importante que sepamos esto. Mujeres interrumpiendo, mujeres que no tenían educación, mujeres que no conocían nada, interrumpiendo, preguntando, gritando, siendo irrespetuosas. Quiero que imaginen el contexto que estaba viviendo la iglesia. Bueno, entonces lo que pasaba acá es que, entonces, debido a su falta de entrenamiento de las escrituras, también las mujeres eran presa fácil para falsos maestros y para falsas doctrinas. ¿Se acuerdan que estábamos viendo a principios de la carta que se estaban infiltrando? ¿Por qué? Porque había hermanos y sobre todo hermanas que venían y previamente personas seducidas por otras filosofías y venían y las enseñaban en la iglesia. Entonces por eso Pablo les dice, no, les prohíbo, no pueden ustedes hacer esto. No están entrenadas, no están educadas, han sido presa fácil de falsos maestros, de falsas doctrinas. Y eso lo vamos a ver en primera de Timoteo 5:13 y en segunda de Timoteo 3:6. Vuelve a hablar de este punto. Pero bueno, ¿qué vemos acá? Pablo no pedía que la mujer fuera excluida del aprendizaje,
Como les decía, al contrario. Pero les dice, en ese contexto, en esa iglesia, ustedes necesitan aprender en silencio. El hombre, el líder de la casa, tiene que instruirte. Les decía que ni siquiera las mujeres judías sabían la ley, porque los hombres no se las enseñaban. Era el deber, ¿no? Y ahora es el deber. ¿El hombre qué es de la familia? La cabeza de la familia, el líder espiritual. Entonces, ¿qué vemos que estaba pasando acá? Los hombres estaban más distraídos en pleitos, en peleas, en enojos, que en atender a su casa, que enseñarle a su esposa, que ser el líder espiritual. No había. También esto nos habla de que cuando faltan hombres que dirijan, la mujer se va a levantar y va a querer ser dominante y va a querer instruir y enseñar. Y no siempre de la manera correcta. La importancia de los roles en la iglesia. ¿Queremos que en la iglesia en San Martín pase algo así? No, ¿verdad? Queremos que Jesús sea el Señor, que Jesús sea el que dirija. Bueno, prácticamente entonces lo que vemos es que no prohibió Pablo que la mujer participara en la enseñanza de las Escrituras, sino más bien que primero aprendiera bien para poder hablar con conocimiento. ¿Les ha pasado que de pronto alguien habla y está diciendo cualquier cosa y tú dices, ay, mejor primero ve, estudia, ¿no? Edúcate y luego hablas? Bueno, imagínense eso en medio de los servicios, se vuelve un desorden. Eso es lo que estaba pasando ahí en el contexto. Bueno, continuamos, ¿no? Porque vienen y queremos ver ahora el argumento lingüístico. Dice acá, en silencio, estar en silencio. También se puede traducir como estar en calma, estar tranquila, estar pacífico. Lo que significaba entonces que las mujeres se ponían ruidosas, gritonas, intranquilas y conflictivas. Ese es el contexto de la iglesia que estaba pasando allá. Más que una postura física, se refiere a la actitud que tenían las hermanas. Les dice, ustedes tienen que tener un espíritu que se deje enseñar. Y hoy en día también se aplica así. Debe ser un rasgo característico de las hermanas, tener el gran deseo de aprender y no crear pleitos, generar intranquilidad, inseguridad, ¿no? De pronto, está pasando esto, está pasando. Vamos con calma, ¿no? Vamos, mira, se va a arreglar así, así. No, pero es que está pasando esto. No, vamos con calma, con tranquilidad. Qué importante son los roles. Luego dice acá, con toda sumisión. ¿A quién? ¿Sumisión a quién? A los que la instruían, a los líderes, a los hombres que enseñaban, básicamente a los esposos. Como les decía, ellos tenían una tarea. Interesante, ¿no? Hay un comentario que dice aquí, vamos a escucharlo, dice, la sumisión no demandaba una rendición de la mente o conciencia, o el abandono del deber del juicio privado. Para que lo lean. Era una advertencia contra abusar del liderazgo de la congregación con acciones irrespetuosas y ruidosas. Para que entendamos un poco más el contexto. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que la mujer de Éfeso era irrespetuosa con el hombre, era ruidosa, era grosera y quizás por el contexto cultural estaba metiendo cosas paganas. Recuerdan, ¿no? Que les decía que la ciudad de Éfeso se caracterizaba por las cuestiones místicas. Tenían un templo de la diosa Artemisa, o sea, había una gran desviación de lo que era correcto. Y eso estaba afectando a la iglesia, ¿no? Al hombre le causaba un conflicto grande en la iglesia. Así que Pablo quiere que la mujer siga estos patrones bíblicos.
¿Qué vemos acá? La mujer podía enseñar e instruir, pero no teniendo una autoridad sobre el hombre. Es lo que está diciendo acá Pablo, la Escritura. ¿Qué es esto de la autoridad sobre el hombre? Cuando alguien se para acá arriba, cuando alguien está predicando, enseñando, básicamente lo que estoy haciendo yo, el rol que yo estoy teniendo, es algo muy delicado. Es algo inclusive peligroso. Porque yo podría transmitirles algo que no es correcto. Pero el deseo de Dios es que se pueda transmitir algo sano. La sana doctrina. Hasta cierto punto yo tengo alguna forma de autoridad sobre ustedes. Y si yo no me apego a lo que la Biblia dice, entonces yo me estaría convirtiendo en un falso profeta. Así que Pablo está diciendo, ninguna mujer debe hacer eso. La mujer puede desarrollarse, la mujer puede enseñar, la mujer puede predicar. Inclusive otros pasajes nos dan el contexto, lo veremos, que esto lo puede hacer hacia otras mujeres, pero no acá arriba, a toda la iglesia, hombres y mujeres, ¿no? Dice acá, ejercer autoridad, básicamente es dar órdenes, dictar qué hacer, dominar, tener control. Así que las hermanas deben mostrar respeto por los hombres. Y podríamos decir, bueno, es que no lo merece. Y debemos de tener cuidado porque ese es el ciclo mundano. ¿Qué? La mujer no respeta y el hombre ¿qué? ¿Eh? No, en el sentido de este círculo mundano. La mujer no respeta al hombre y el hombre ¿qué hace? No ama. Exactamente. Y volvemos a lo mismo, no es que ella no se merece respeto, bueno, es que ella no se merece amor. Y así podemos ir peleándonos, ¿no? Eh, pero no es eso. No es eso, hermanos. Nosotros somos cristianos, somos espirituales. En la iglesia no puede haber mujeres irrespetuosas, no puede haber mujeres dominadoras, no puede haber mujeres controladoras, mujeres que digan, siempre se va a hacer lo que yo quiero y punto, se acabó. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Sino más bien en la iglesia se hace lo que Jesús quiere. Puede decir cosas, sí, claro que sí, pero con respeto. Eso es bien importante. Bueno, ¿qué vemos también? Que hoy en día está la corriente del feminismo, ¿no? Pero hay un feminismo extremista. Y cuando esto llega a la iglesia, quiebra ese plan de Dios, ese diseño perfecto de Dios. Y por eso lo que hace Dios es poner límites, poner límites. Ahora, también el machismo es otra cosa extrema, porque ¿qué es eso? Es una conducta desagradable, ¿no? ¿Por qué? Porque lastima a las mujeres, las obliga a hacer cosas. Bueno, ustedes saben lo que es el machismo, ¿no? Inclusive hasta trata a las mujeres como sirvientas. Y también eso es en contra de la condición cristiana. Así que en la iglesia, ni machos, ni feministas, sino cristianos, discípulos de Cristo. Nuestra autoridad es la Biblia y necesitamos apegarnos a eso. Bueno, ¿qué más dice la Escritura? ¿No? Dice aquí, Adán y Eva son mencionados en nuestros versículos 13 al 14, ¿no? Y lo que Pablo dice es que también el orden de la creación de Dios fue este. El hombre tiene su lugar en el plan divino y también la mujer tiene su lugar. Eva es la ayuda idónea sacada de la costilla de Adán. Y es un simbolismo, ya lo sabemos. No la sacó del pie, no la sacó de la cabeza, sino a un lado, ¿no? En la costilla. ¿Han escuchado eso, no? Esa frase. Y atacar el liderazgo del hombre es atacar el plan de Dios, el plan de su creación. Y debemos de tener cuidado. No vayamos en contra de Dios. No nos pongamos a pelear con Dios.
Bueno, vamos viendo esta última parte. Yo sé que estuvo un poco larga, pero es importante que viéramos estos puntos. Y dice aquí el versículo 15, ¿no? Dice acá, ¿cómo que la mujer se salvará? Siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad, ¿no? Porque está raro esta escritura, ¿no? ¿Cómo? ¿Solo las madres se salvan? Volvemos a lo mismo. Si nos vamos textual a las escrituras, nos vamos a reconfundir. Y vamos a estar aplicando hoy en día en la iglesia cualquier cosa. Necesitamos leer la Biblia en contexto y no fuera de él. Lo que Pablo, o la preocupación de Pablo, era evitar que por la ambición de la mujer de tener un rol en el liderazgo, de tener un rol de autoridad, afectara a su matrimonio o a su familia. Es decir, que de pronto lo que pasó en la iglesia es de que mujeres estaban más enfocadas en otras cosas que en su casa, con su esposo, con sus hijos. Mala educación de los hijos, siendo irrespetuoso con el hombre diciéndole, mira, yo soy más que tú. Y eso es lo que estaba pasando. Y lo que la Biblia nos dice es que la mujer tiene que estar al pendiente de lo que Dios le ha encargado. Y eso ha sido su esposo, ha sido sus hijos. Bueno, yo estoy hablando de las mujeres en ese contexto que eran mujeres de familia, mujeres casadas. Sabemos que los judíos se casaban desde jóvenes y que tenían muchos hijos. Hoy en día igual, ves que tienen como 6, 7 hijos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, Pablo advierte que cuando las mujeres descuidaban su casa por atender la vida de otros, es algo que Dios no quiere. ¿Has escuchado de alguien así? ¿De alguna mujer que está resolviendo medio mundo, pero sus hijos abandonados, su esposo abandonado, no atendido? Eso estaba pasando en la iglesia en Éfeso y puede pasar acá también. Por eso les dice, ¿no? Debe haber un balance. Bueno, sabemos el orden. Primero es Dios, después nuestra pareja y después la iglesia. O sea, pareja e hijos después y después la iglesia. Bueno, lo que estaba pasando con la mujer en Éfeso es que primero se había puesto ella en primer lugar. Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Y recordemos, el precio de esto se paga muy caro. Hay que tener mucho cuidado. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Que Pablo era un machista? ¿Que Pablo era un misógino? ¿No? Interesante, ¿no? ¿Pablo no quería que la mujer se desarrollara en la iglesia? No, claro que no. Al contrario, él fue más allá del judaísmo porque incentivó a las mujeres a educarse en la Biblia. Interesante esto. Lo único que pedía Pablo era respeto para el hombre y que de ninguna forma la mujer dominara. Y vemos muchos ejemplos de Pablo mencionando a mujeres en roles de liderazgo y de enseñanza a la iglesia. Vemos a Priscila en Hechos 18:26. Mujeres enseñando a sus hijos en 2 de Timoteo 3:15, lo veremos. Mujeres orando y profetizando públicamente en las reuniones. 1 de Corintios 11, 4 al 5. Mujeres enseñando a otras mujeres. Tito 2, 3 al 5. Y vemos a Febe, la diaconisa, en Romanos 16:1. Así que se contradice si pensamos que Pablo era un machista. Lo que no permitió es que las mujeres ocuparan el rol de obispo o de supervisión de la iglesia, teniendo autoridad sobre el hombre. Eso no es bíblico. Así que las pastoras en iglesias, ¿no? Con denominación, ¿no? Es un error doctrinal. No existen pastoras. Eso no es correcto y no va de acuerdo con lo que la Biblia nos dice. Bueno, conclusiones. Con esto cerramos, ¿no? Yo sé que vimos mucho, así que vamos a recapitular. Dios quiere que todos se salven y para ello nuestras reuniones de iglesia deben ser una luz para el mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos, hombres, orar públicamente por los gobernantes, hombres y mujeres, orar públicamente por los gobernantes y por la paz en el país y no generar polémica ni controversia
con temas políticos. No nos compete a nosotros eso. Necesitamos nosotros orar por ellos. No andar en pleitos y discusiones entre hermanos y menos en las reuniones. Por favor. Las mujeres en la iglesia hacer una diferencia con respecto a los patrones del mundo, comenzando con sus motivos y su manera de vestir. Tengamos cuidado con la influencia cultural del feminismo moderno en la iglesia y con el machismo también en la iglesia. Volvemos a los primeros capítulos. No permitamos que influyan cosas, que se metan otras doctrinas, ¿no? El feminismo ha logrado grandes avances para las mujeres del mundo, ¿verdad? Cosas buenas. Derecho a la educación, voto femenino, derecho al trabajo, igualdad ante la ley. Hay cosas buenas. Pero cuando se lleva este concepto al extremo, entonces todo se arruina, ¿no? Porque entonces lo que hace el otro extremo es faltar al respeto a todos, hombres y mujeres, darle la espalda a Dios, torciendo las escrituras y su plan divino que tiene para nosotros. Así que mejor mantengamos el estándar bíblico, dando el lugar que cada uno tiene, sus roles que cada uno tiene. Y bueno, hombres, crezcamos en nuestro rol como líderes de la casa. Hagámonos responsables, crezcamos como jefes de familia. No nos enojemos, sino seamos hombres de oración. No entremos en discusiones ni en pleitos, seamos hombres de oración. Crezcamos en nuestro rol que Dios nos ha pedido que hagamos. Amén. Así que si hoy te has dado cuenta de cosas que estás haciendo mal, arrepiéntete, crece y toma el rol que te corresponde. Bueno, esto es lo que vimos en el capítulo 2, un poco largo, pero bien importante que profundicemos en las escrituras y volvamos de verdad en el contexto que cada uno tiene, o sea, del rol, ¿no? Estudiemos el contexto. Bueno, los anuncios. Recordarles que de lunes a viernes está Amaneciendo con Dios. Así que si se pueden conectar a las 7, estaría genial. Bueno, la Casa de la Juventud, San Martín, sábado a las 17 horas acá en el salón vamos a estar. Así que todos los chicos, por favor, estamos acá el sábado. En la escuela bíblica, el domingo a las 16 horas. No se olviden, retomamos. El domingo pasado no hubo, ahora sí va a haber. Y nuestro servicio a las 17 acá en nuestro salón de San Martín. Siguiente miércoles estamos acá a las 20 horas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en grupos